De lo alto abunden en vuestras vidas. Amén. ¿Cuántos estamos contentos de estar en este lugar? Amén. Vamos hoy a compartir la palabra del Señor. Y abra su Biblia. Pero antes de abrir su Biblia, salude a su hermano que está a su lado. Qué bueno volverte a ver. Ha pasado mucho tiempo. Soy privilegiado de volverte a ver, digan, porque somos hijos de un reino. Amén. Así dice la Biblia. Somos hijos, somos embajadores, somos ciudadanos del reino, somos hijos del rey, dice la palabra. Amén. Usted y yo no somos cualquier cosa, nosotros tenemos identidad. Amén. Aunque usted y yo seguimos con el mismo físico, pero tenemos una nueva identidad. Aunque usted sigue con su nombre terrenal, pero usted y yo tenemos una nueva identidad. Y eso es tan agradable como para que usted le dé un fuerte aplauso al Señor. Porque por Él obtuvimos la identidad de hijos. Amén. Ahora sí, abra su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando lo encuentre, póngase sobre sus pies y vamos a lecturar esos dos versículos de la palabra de Dios. Amén. Carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Que la eternidad y la vida que en ella hay nos bendigan en esta preciosa tarde y noche. Amén. Dice así la palabra de nuestro Padre. Con gozo, 13 y 14 le dije, ¿no? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados. Amén. Hagamos una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú diste la palabra y todo tomó vida. Así nos enseña desde el principio. Señor, tu palabra que ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, Padre, escrita por hombres que separaste, Señor, para un propósito, hoy nos bendiga, Dios. Hoy, Señor, fecunde en nuestro espíritu, Dios, y se haga vida, Dios de la gloria, en todo nuestro ser. Padre, porque solo a través de tu palabra podemos ser consolidados para vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito en esta tierra, Señor, que somos pasajeros, que somos temporales, Dios de la gloria. Porque solo a través de tu palabra podemos afirmar tu identidad, la identidad que tú nos diste en Cristo para nosotros. Solo a través de tu palabra podemos afirmar nuestras vidas, Señor, para vivir agradándote hasta el día que tú nos llames a tu presencia, Dios eterno. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, mi amado hermano. ¿Cuántos han traído su Biblia? Levante su Biblia. Ya sabe que a la casa de oración no se viene sin Biblia. Si usted no ha traído Biblia, en el amor del Señor, acá hay unas Biblias. Usted puede venir y tomar una Biblia para que le estudie o para que vea algunos textos que vamos a compartir. Amén. Sí, el mejor regalo que usted le puede hacer a su hijo es una Biblia, no un celular. Porque aún los que han diseñado el celular dicen que la edad correcta o adecuada que un niño o alguien puede tomar un celular es 15 años para arriba.
aún los creadores del celular. Dese cuenta. Amén. Así que el mejor regalo es una Biblia. Nadie es, como le digo, podemos venir a la casa del Señor, al menos que usted sea nuevo, sin la palabra del Señor. Sea que usted la tenga en el celular o sea que la tenga en este libro. Pero debemos venir a la casa del Señor con la palabra porque Él merece todo respeto. Amén. Si usted ya tiene 3 años diciendo que es cristiano, pero no tiene Biblia, pues sería dudar su cristianismo. Si usted tiene 1 año, medio año y todavía no tiene Biblia, se puede dudar de su vida cristiana o de su cristianismo. Amén. Porque la Biblia dice que una de las evidencias del nuevo nacimiento es que deseamos la palabra del Señor, porque ahora somos un espíritu con Él. Amén. Somos considerados espirituales. Entonces la naturaleza que Dios estableció en nuestras vidas a través de la regeneración nos pide a gritos, como así utilizamos el texto, la tierra clama, ¿no? Nos pide a gritos que sea alimentada, y es que puede ser alimentada solo a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si usted todavía no tiene una Biblia diciendo que ya tiene medio año, 1 año de conversión, sería dudar. Por favor, podríamos decirle que se arrepiente. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. En la Biblia usted encuentra palabras muy hermosas y significativas para la vida cristiana, para el Hijo de Dios o para el cristianismo, como justificación, como santificación, como reconciliación, como adopción, y también encontramos la palabra expiación y muchas otras más. Amén. Y cada palabra que le he nombrado tiene una definición muy en particular que implican o están implicadas con la palabra salvación. Amén. Justificación, redención, adopción, reconciliación, santificación, son palabras de relevancia para nuestras vidas como hijos de Dios, para el cristianismo, porque están implicadas con la salvación. Y cada una de ellas, como le digo, tiene una definición en particular que implica algo de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo, y que se ejecutaron en nuestras vidas como algo, digámoslo así, espontáneo e instantáneo. Amén. Son obras que se ejecutaron cuando usted y yo recibimos a Cristo. Cuando hablamos de justificación, hablamos que ahora Dios a usted y a mí nos considera como inocentes. Amén. La justicia de Dios demandaba que usted pague por el pecado, pero ahora hemos sido justificados. La justificación implica que Dios a usted y a mí nos ve como inocentes. Amén. Cuando hablamos de santificación, eso implica que Dios nos separó para un propósito. Usted y yo fuimos diseñados para un propósito. Amén. Un propósito en la tierra y un propósito para el cielo. Por eso dice la Biblia que en el cielo vamos a estar adorando día y noche al Señor. Pero en esta tierra tenemos un propósito. Amén. Cuando hablamos de reconciliación, esto implica que ahora estamos en paz con Dios. Y bajo la reconciliación se estableció una relación correcta entre Dios y nosotros. Es por eso que Hebreos dice que ahora usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de Cristo fuimos reconciliados. Ya no somos considerados enemigos delante de Dios, somos considerados hijos para con Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Cuando hablamos de adopción, esto implica que usted y yo recibimos identidad. Amén. Que usted y yo recibimos identidad. Y todas estas palabras mencionadas son producto de una palabra muy conocida que se llama redención. Y hoy quiero compartir algo sobre redención. Amén. La palabra redención
es sinónimo de la palabra salvación, pero que en particular tienen una definición muy diferente la una de la otra, pero son sinónimos. La palabra redención de salvación. Tenemos un programa los días viernes se está doctrinando a la iglesia, los días viernes son de enseñanza. Usted no debe perdérselos, amados hermanos. Ya hemos hablado de Dios, hemos hablado de Jesucristo, hemos hablado un poco de la obra de Jesucristo. Dentro del programa que envió la pastora vamos a ver algunos temas como la seguridad de la salvación, etcétera, etcétera. Amén. Y para poder comprender seguridad de la salvación debemos entender la obra de la redención. Amén. Así que es por eso que quiero compartirle este tema, porque aunque es una palabra que usted y yo la conocemos, la hemos escuchado, la hemos leído, la hemos visto en la Biblia, quizás no conocemos en profundidad su definición o su concepto o la implicancia de la redención para con nuestras vidas. Amén. Y es muy hermoso que cada día nos vayamos edificando sobre las verdades de la palabra. Amén. Mire, como le había dicho, todas estas palabras mencionadas o todo este obrar de Dios en nuestras vidas, cuando le aceptó usted o cuando le aceptamos a Él como Señor y salvación, son resultado de la redención. Cuando hablamos de la redención, hablamos de la obra de Cristo ejecutada o hecha en la cruz del Calvario. Amén. Cuando hablamos de la redención, hablamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué redención? ¿Sabe qué? La santidad de Dios demandaba que existiera o que haya redención. La palabra redención es una obra hecha por Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué le digo en el pasado? Porque Dios sabía que el hombre iba a pecar y tuvo un plan o ejecutó, más que ejecutar, ya tuvo ese plan. Y el plan era enviar a su Hijo Jesucristo para que nos salvara. Por eso la redención no es una obra tan solamente del presente, es una obra del pasado. Porque en el conocimiento o en el preconocimiento o en el conocimiento anticipado de Dios, de la humanidad o de la vida de todo ser humano, sabía que iba a pecar. Y Dios, que es amor, que nos ama por habernos creado, tuvo que planear, enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para nosotros salvarnos del pecado. En el presente es la obra cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y se ejecuta esa obra de redención y le da o le otorga salvación a su vida. Y es por eso que la Biblia dice que ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y una obra del futuro como una obra del futuro, porque esa redención no se queda tan solamente como en el presente, sino que esa redención se ejecuta como una obra en el futuro, porque estamos diseñados para estar en la eternidad con Dios. Amén. Y es la obra que estamos esperando nosotros. Y es por eso que la Biblia dice, aguardando la redención. Por eso usted en la Biblia se va a ver la redención como una obra ejecutada, pero la redención como una obra que se espera. Y cuando usted ve mencionada en la Biblia textos como una obra que se espera, la Biblia está implicando o está diciendo que esa redención implica que su cuerpo sea glorificado un día para estar en la presencia de Dios. Porque usted con su cuerpo terrenal no se va a ir a la presencia. Nosotros vamos a ser ¿qué? Glorificados en un cuerpo muy diferente, en un cuerpo adoptado como Jesucristo cuando resucitó para estar en la presencia de Dios. Amén. Ahora, en el Antiguo Testamento, esta obra de redención se la conoce como expiación. Amén. ¿Y sabe por qué? Aunque podemos decir que son un sinónimo redención con expiación, o son una misma obra, tienen algo de diferente. ¿Sabe por qué? En el Antiguo Testamento la expiación usted la ve ¿cómo? Cuando el hombre pecaba tenía que ofrecer un sacrificio,
tenía que llevar un animal al tabernáculo, al templo, y ofrecerlo por su pecado. Pero la expiación en el Antiguo Testamento implica que el pecado era cubierto, o la palabra expiación implica cubrir, nada más. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto? Que aunque en el Antiguo Testamento se ofrecía un sacrificio, el hombre, si volvía a pecar, podría sujetarse a la condenación de la ley. Por eso cuando usted ve en la Biblia, dice que si un hombre es encontrado adulterando, ¿qué dice? Se ha sacado la plaza y apedreado. Y usted ve casos como que si el animal de un hombre cornea a una persona, el animal y la persona del animal que corneó se ha sacado y se ha apedreado. ¿Sabe por qué? Porque la expiación implicaba que solo el pecado se cubra, pero la redención implica que el pecado se quita. Amén. La expiación implicaba que el pecado era cubierto. Por eso le decía que expiación en el hebreo, porque le encontramos más en el Antiguo Testamento, es cubrir, es tapar, nada más. En el Nuevo Testamento, la palabra redención, como la obra de Cristo, implica que su pecado es quitado para ya no acordarse. Y es así que la redención es una obra pasada, presente, y es una obra que en usted, que la recibió en el presente, se va a ejecutar en el futuro. O sea, usted no debe estar pensando si la va a alcanzar. Usted y yo debemos pensar que se va a ejecutar en nuestras vidas. Amén. No es una obra que la Biblia la pone si es que hace. No, es una obra que si la recibiste y se ejecutó en el presente, se va a realizar en el futuro. Por eso le decía que no es expiación solamente, es redención. Su pecado y mi pecado no tan solamente fueron cubiertos, su pecado y mi pecado han sido quitados. Y es por eso que la Biblia dice, le tomo una vez más el texto de Romanos 8:1, que a los que estamos en Cristo, para ellos ninguna condenación hay. Y mire, la palabra redención, o antes de ello vaya a Hebreos, mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 4, mire lo que dice la Biblia. Hebreos 10:4, si usted no lo encontró, lo leo. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, está hablando de lo que se hacía en el Antiguo Testamento para el perdón de pecados, o sea, de la expiación. Dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, porque expiación significaba cubrir, tapar, nadamente. Amén. O sea, tú cubres algo, pero te da chance a quitar el velo y poder acordarte o poder volver a mirar el objeto. Ahora vaya a Hebreos, nomás una página antes, capítulo 9, versículo 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y más adelantito dice que la simiente de Él está en nosotros, y por eso nosotros no podemos pecar. Y es por eso que nos espera una redención futura. Amén. No camine como quien será que se va a realizar, camine con fe que en usted se va a ejecutar, si aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Miren, en el Nuevo Testamento para esta palabra redención se usan tres importantes palabras griegas que expresan
una clara idea. La primera palabra para redención, agorazo, que quiere decir comprar en un mercado. Y mire lo que dice primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. La palabra redención significa rescate. Por eso usted en la Biblia va a encontrar la palabra, o en algunos textos, redención, en algunos otros textos, rescate. Por eso Mateo 20, 28 dice que Cristo vino para rescatar nuestras vidas. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Mire lo que dice la palabra. Porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados. Esa palabra está implicando, habéis sido redimidos por precio. Entonces, si usted y yo hemos sido redimidos, ¿qué dice la Biblia? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Una de las palabras en el griego para redención es agorazo y significa comprar en el mercado. Eso quiere decir que ahora tienes un dueño, y ese dueño es Cristo Jesús. Y ese dueño te demanda algo, que como Él te compró, debes glorificarle a Él en tu cuerpo y en tu espíritu. Amén. No vuelva más a venir tarde, porque en su cuerpo tiene que glorificar a Dios. ¿Sí se da cuenta? Para usted, ¿qué es la palabra sabiduría? ¿Sabe qué significa sabiduría según la Biblia? Tomar el conocimiento de Dios para agradarle al Señor. Sencillo. En las iglesias hay muchos que conocen de Biblia y conocemos de Biblia. Y hay muchos que conocemos de Dios, pero que no tienen sabiduría. Conocer es una cosa, tener conocimiento es una cosa, tener sabiduría es otra. Y según la Biblia, sabiduría es tomar el conocimiento de Dios para agradarle a Dios. La Biblia dice, usted y yo fuimos comprados y debemos agradarle no tan solamente en el espíritu, porque si usted busca agradarle en el espíritu, sigue viviendo bajo una filosofía gnóstica. Los gnósticos, que usted los encuentra en una de las cartas de Juan, ellos decían que con el espíritu se debe agradar a Dios y con el cuerpo puedes hacer lo que quieras. Los gnósticos era una secta en el tiempo del apóstol Juan. Por eso Juan retrae o confronta a estos gnósticos, y es ahí donde les dice: no les digan ni bienvenidos ni los recibáis en casa. Y sabe que a veces esa filosofía pueda que de una u otra manera nos veamos tentados nosotros a hacerla. Usted y yo debemos glorificar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu a Dios. Por eso es que la Biblia dice que su cuerpo es templo del espíritu, y con su cuerpo usted no puede hacer lo que sea, tiene que cuidar su cuerpo. Amén. Porque debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, una de las tres palabras es agorazo, que quiere decir comprar en un mercado. Ahora usted y yo tiene un dueño. Por causa de la redención, usted y yo pasamos a ser parte de un dueño, en este caso de Cristo. Otra de las palabras es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta. Y aquí va algo muy hermoso, lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y para siempre. No sé cuántos estuvieron cuando yo le compartí un tema de evidencias del nuevo nacimiento según la Biblia, porque a veces nosotros vemos las evidencias de un cristiano según lo que nos han enseñado, la costumbre de la iglesia religiosamente. Diezma, viene a la iglesia, a los ayunos, a las vigilias, se convirtió. No, según la Biblia es muy diferente.
Y sobre todo, según el Evangelio de Juan, dice: el que ha nacido de Dios vence el pecado. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios ama a su hermano. El que ha nacido de Dios tiene comunión con Dios. El que ha nacido de Dios anda en luz. Entonces, ¿cómo yo puedo ver si he nacido de nuevo? Pesémoslo bajo la palabra de Dios. Y Pedro dice: desear como niño recién nacido la leche espiritual. Pedro dice: el que ha nacido de Dios desea la palabra. Y Pablo dice en los Corintios: el que ha nacido de Dios tiene comunión con Dios. Pues usted no puede decir que es cristiano si tiene 5 años, o decir que tiene 5 años de cristianismo y en 5 años usted ni un día ha tenido comunión con Dios. Y usted puede esos 5 años haber venido a las vigilias, a los ayunos, a las oraciones, diezmar, ofrendar, haber hecho evangelismo, y puede haber hecho lo que sea. Pero el que ha nacido de Dios tiene comunión. No practica el pecado. El maligno no le puede vencer. Por eso agorazo o exagorazo implica que esa redención es comprar, sacar del mercado para que seas parte de un dueño y no ser llevado una vez más a la venta. O sea, tú y yo, dice Juan, no podemos volver al pecado si tenemos identidad de hijos. Usted y yo, si hemos sido regenerados, no podemos volver al pecado. ¿Podemos pecar? Sí, pero usted ya no puede volver al pecado para vivir en él, porque usted es hijo de Dios, ha sido redimido por él. Y Pedro dice: porque tienes la simiente, el esperma. Y Juan dice: por eso no puedes pecar, porque él no pecó. El evangelio no es complicado, nosotros lo complicamos el evangelio. Pero debemos estudiar el evangelio. Debemos escudriñar el evangelio para que nuestra mentalidad cambie y vivamos bajo la mentalidad de Dios. Y no por todo hagamos un problema o le hagamos un problema a Dios y al evangelio mismo. Y es por eso que hoy vivimos vidas de entusiasmo, pero no de determinación. La determinación camina por fe, el entusiasmo por lo que ve. ¿Sí o no? Por eso el entusiasta, si no ve nada, como dicen, pasar en la iglesia, dicen: ya no pasa nada en la iglesia. Pero el que camina por determinación, si no fue ayer, hoy va a ser. Si ayer no vi la gloria, hoy la voy a ver. Si el domingo pasado no la vi, este domingo la voy a ver. Y nos falta caminar o vivir una vida en el cristianismo por determinación. Ahora, ¿cómo se logra vivir una vida de determinación? Escudriñe la palabra. Comamos más la palabra, como dice. Alimentémonos más de la palabra. Y no vamos a esperar ver, sino seguir creyendo. Por eso Abraham, aunque no vio, creyó. Y por la fe, dice la Biblia. Es más, la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Se le puede haber prometido un montón de cosas, pero puede que se muera sin ver. Usted viva agarrado de lo que se le prometió, porque si a usted no le ocurrió, le va a ocurrir a sus generaciones. Amén. Y tercera palabra, pero antes de ir a la tercera palabra, miren lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 5. Para los que están anotando, le voy a referir una vez más la segunda palabra: exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta, lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y para siempre. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7. Miren lo que dice la palabra. ¿Lo tiene? Lecturamos Gálatas 4, 5 al 7. Dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Le hago una pregunta. Si su hijo hiciera la peor de las cosas en esta tierra, le hago una pregunta, ¿dejaría de ser hijo? ¿Cuánto más Dios, que sabe dar buenas dádivas, dice la palabra? Por eso la redención que se ha ejecutado en su vida es una redención, la redención en el futuro se va a ejecutar. O sea, Cristo, si usted le aceptó de todo corazón, si usted evidencia en su vida que ha nacido de Dios, a usted se lo lleva porque se lo lleva. Amén. Y caminemos bajo esa perspectiva. La tercera palabra, lutró, en el griego, y es dejar libre. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad. Por eso dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque redención implica quitar. ¿Sabe lo que quitó? Quitó el poder del pecado que operaba en usted. Y es por eso que Juan se da el lujo de decir, el pecado no le puede vencer a usted. Y es por eso que Pablo se da el lujo de decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Se da cuenta? Mire el lenguaje de Pablo. ¿Sí o no? Usted ve el lenguaje de Pablo, y el lenguaje de Pablo no es un lenguaje de queja, no, ni de miedo, ni de temor en esta tierra, sobre todo por el pecado. Usted no lo ve que le da temor el pecado, cuestiones por eso. A él lo que le angustia es no cumplir el propósito por el cual fue llamado. O sea, llevar el evangelio a las naciones. Y eso sí le angustia. Y es por eso que en algún momento le dice a la iglesia, por favor oren para mí, para recibir de nuevo y valor y seguir predicando las verdades de Dios o el evangelio del Señor. ¿Sí o no? Y a veces en la iglesia estamos temerosos de cuando caigo, de si que voy a caer, cuándo será el día. Y el mundo sobre todo le marca fecha. Y Pablo por eso ni estaba temeroso. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que si la simiente de Dios estaba en él y esa simiente no había pecado, él no podía pecar. O sea, caer en el pecado para vivir seguidamente o continuamente en el pecado, o hacer un estilo de vida el pecado como cuando lo teníamos en el mundo. Amén. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Propósitos de la redención. Uno de los propósitos, voy a darle dos propósitos de la redención. Podemos hablar de algunos, pero vamos a hablar de dos. A través de la redención adquirimos o se ejecutaron dos poderosos propósitos. Fuimos justificados a través de la redención. Sin redención no había justificación. Sin redención no hubiese habido justificación. Y ya le había dicho que la justificación es que a usted, a Dios le declara inocente. ¿Sabe qué hermoso es que a Dios le declara inocente? Dios está diciendo, ¿sabes qué, mi hijo? Usted nunca hizo nada. Eso es lo que implica el original. Tú no hiciste nada, te está diciendo Dios. Te está viendo así. A ti te acusaban, a ti te demandaban, te decían esto, pero ahora viene Cristo, te redime, no te cubre, te quita el pecado, y Dios dice, oh wow, tú no hiciste nada. Miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. O sea, usted no tuvo que hacer nada, Dios ya lo había hecho todo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué fuimos justificados? Por gracia, mediante la redención. Hay que compartir y hablar también un poco mucho de lo que es la gracia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no está afirmado sobre lo que es la enseñanza y la doctrina de la gracia, usted camina pensando que para agradarle a Dios tiene que hacer muchas cosas. Y es ahí la filosofía que a veces se mete en la iglesia. No, yo debo ser más bendecido porque yo sí soy fiel diezmando. Y la Biblia dice que si usted siembra, va a cosechar. Pero la bendición aún es por gracia. En el Antiguo Testamento usted sí, daba 100, recibía 100, por decirlo así. En el Nuevo Testamento pueda que usted dé 100 y usted reciba 1,000,000. Porque en el Nuevo Testamento es por gracia. Y si usted lo mide porque yo agrado a Dios por lo que doy, pues Dios le puede decir, me diste 100, te voy a dar 100 nomás. Pero si tú reconoces que es por gracia, tú me diste 100 y yo te puedo dar 1,000,000, porque el Nuevo Testamento es por gracia. ¿Se da cuenta lo que es la gracia? Usted puede dar 1 centavo y Dios le puede dar $100. Pero si camina bajo la filosofía, es que yo le agrado a Dios por lo que le doy, entonces pueda que le dé 1 centavo y Dios le diga, te voy a dar 1 centavo, porque esa es tu filosofía, quieres agradarme, pero aquí es por gracia. Yo puedo determinar por lo poco que me des, dártelo mucho. Y dice Romanos 3:24, ¿sí o no? Y a veces es como que un poquito duro aceptar esa idea de la palabra o ese concepto de la palabra, porque eso es gracia. Amén. Eso es gracia. Porque si fuera que buscamos agradar a Dios por lo que doy, pues usted no hubiera alcanzado la salvación, hermano. Porque habían 3 requisitos para ser redimido. 1, tenía que haber alguien que esté dispuesto a redimir. 2, tenía que tener el precio para poder redimir. Y 3, tenía que nacer de voluntad propia. Y usted y yo, ninguno de esos 3 requisitos cumplimos. ¿Quién se ofrece por la humanidad? ¿Quién se ofrece por un rebelde? ¿Quién se ofrece por un sicario a dar su vida? Yo creo que nadie. ¿Quién tiene el precio para poder redimir? Nadie. Por eso Cristo lo cumplió. Y si mi filosofía es que yo agrado a Dios por lo que usted recibe de acuerdo a cómo da, pero si su idea es que usted da porque quiere agradar a Dios, Dios le responde a usted por gracia. ¿Cuántas veces no ha dado y ha recibido? Dígame usted. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le hemos sido ingratos a Dios, infieles? En la economía y en muchas áreas. Y aún así hemos recibido. Dígame usted. Porque es gracia. Que si fuera porque usted lo da, usted y yo estuviéramos pobres, hermano. Porque ¿quién de nosotros no hemos dejado de darle en algún momento a Dios? Dígame usted. Bueno, por ahí excepto algunos, ¿sí o no? Pero ¿a quién de nosotros o alguno de nosotros en algún momento le agarró el apuro de que tenía que pagar el arriendo de la casa? Y estaba con las justas y no lo botaban si no pagaba el arriendo. Y estaba lo de Dios ahí. Y usted decía, ¿lo doy o me dejo botar? No, yo pago porque no me voten. Pero aún así Dios le ha bendecido y le continúa bendiciendo. Porque es por gracia. No, y a veces aceptar la gracia es para, voy a decírselo así, para la mente que se hizo una filosofía religiosa o una idea religiosa, es duro aceptar la gracia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, una vez más, por cuanto todos pecaron, 24, siendo justificados gratuitamente. Mire, podría haber el texto dicho mediante la redención, pero ahí le añade, ¿por qué?
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin redención no había justificación. Mediante la redención somos declarados inocentes para con Dios y así nos miran. Amén. Por eso siempre les digo como algo gracioso: Dios a usted no le ve ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni pálido. A usted le ve rojo. Porque fue bañado con la sangre de Jesucristo. Y Dios mira a Cristo en nosotros y no a nosotros. Porque nosotros somos imperfectos, somos a veces ingratos, a veces infieles, a veces irresponsables, a veces quejones, a veces rebeldes, a veces desobedientes, a veces malcriados, a veces murmuradores, y etcétera, etcétera, etcétera. Y si fuera tan solamente por expiación, estuviésemos sujetos a ira y ya no estuviéramos en esta tierra. Pero es porque es por redención y por gracia, usted sigue respirando y yo seguimos respirando. Por eso cuando usted y yo le fallamos a Dios, dice la Biblia que ahí está ¿quién? Cristo, como quien empezó la obra de redención. Ahí está: Padre, mírame, yo di la vida por él y yo, a través de mí, es declarado inocente. Digámoslo así, como que Cristo le está recordando al Padre, porque esa es la obra de gracia y en eso consiste la obra de la redención. Segundo propósito, vaya a Gálatas capítulo 4 versículo 5. Gálatas capítulo 4 versículo 5. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Ya, gracias. Gálatas capítulo 4 versículo 5. Dice la palabra del Señor: para que redimiese, que ya lo habíamos leído, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Amén. La adopción de hijos. No se menosprecie, no se ofenda a usted mismo, o no nos ofendamos a nosotros mismos. Caminemos bajo ese nivel de pensamiento. Fuimos adoptados como hijos. Y es por eso que como hijos tenemos derechos. Y esos derechos están ligados o implicados a las promesas de Dios. Pero también como hijos libres tenemos responsabilidades. Porque Pablo dijo: no como libres para que hagan lo que quieran. Porque la gracia no implica. Ese es el mal concepto a veces que se le da a la gracia también. Piensan que gracia es hacer lo que sea. Y en la Biblia usted no va a encontrar texto alguno que la gracia implique que haga lo que sea. Yo no sé de a dónde se inventaron. Que cuando se hable de gracia, algunos piensan que se puede hacer lo que sea. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. En la Biblia va a encontrar la gracia como el favor que usted no merece, que Dios se lo da, pero que la gracia implica responsabilidad de aquel que la recibió. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6 que somos considerados muertos ¿a qué? Al pecado. Gracia no es hacer lo que sea, gracia es tener responsabilidad de agradarle a quien te compró y te recibió como hijo. Mire, Dios, le dije que habían tres palabras: agorazo, hexagorazo y lutrón. Agorazo tan solamente era comprar. Implicaba que un esclavo esté vendiéndose en el mercado y alguien podía comprarlo, nada más, y llevarlo a servir como esclavo. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Siendo esclavos del pecado, nos compró y nos dio identidad de hijo. O sea, Dios podía haberte dicho: ¿sabes qué? Yo te compré siendo esclavo, me vas a servir como esclavo, vas a ser mi esclavo. Pero Dios no te dijo así: te compré. Ahora esa acta
de compra y venta en la que se identificaba y en la que se había plasmado que tú eras esclavo, se anula. Ahora quiero que te sientes a mi mesa porque quiero darte identidad. Eres mi hijo. Esta es la adopción. ¡Qué hermoso, hermano! Alábenle porque eso es hermoso. Por eso no vaya, cuando ore no salga cantando como nadie me quiere, todos me odian. Señor, gracias porque aunque la prueba, gracias porque, Señor, aunque ha venido el desierto, gracias porque aunque ha venido esto, Señor, como hijo no me vas a dejar a la suerte. Gracias por lo que estoy pasando, porque como hijo no me voy a quedar en el estado que estoy, voy a salir, más que voy a salir, me vas a sacar, Señor. Porque saben, el esclavo, el dueño, si fuéramos o si nos hubiésemos tan solamente quedado con el certificado de esclavo, Dios nos podría dejar a nuestra suerte cuando somos infieles, todo lo que le había mencionado anteriormente, cuando somos ingratos, pero como somos hijos, Él sabe dar buenas dádivas, dice la Biblia, y aunque a veces siendo todo lo que somos, dice, no, tú eres mi hijo, te voy a seguir atendiendo. Pero a veces nosotros nos hemos quedado, no todos, pero a veces corre el pensamiento en nuestras mentes de esclavitud. Y nos echamos, pero al morir delante de Dios, Dios dice, ¿y tu identidad? A mí háblame con tu identidad. Porque si va el vecinito a pedirte, Pablo, ¿sabe qué, vecino Pablo? Regálame una bicicleta para Navidad. Lo que puedes hacer es ir a la chatarrera, conseguirte una, pintarla y regalarla, ¿sí o no? Pero si va tu hijo y te dice, papá, para Navidad una bicicleta, te pones a ahorrar y le compras la mejorcita, ¿sí o no? Como esclavos, ¿no? Como esclavos, Dios nos podía dejar a la suerte. Como hijos no nos puede dejar a la suerte. Por eso, aunque a veces nos alejamos de Dios, ¿quién cree que lo está llamando? Si le visitó el hermano de la iglesia y fue a visitarle y alentarle, más que el hermano, es Dios hablando de todos los días. ¿Sabe por qué? Porque es hijo. Porque es hijo. Y ese es el resultado de la redención, ser justificados, que Dios nos vea como inocentes y que hayamos sido adoptados, identidad de hijos. Póngase de pie, ya creo que me quedan 2 minutos. Por eso que aunque le fallamos a Dios, Dios nos sigue amando. Pero lo que no deja de lado es lo que dice Hebreos, que al hijo que ama, Dios le disciplina. Cada vez que usted busca ofender a Dios, transgrediendo las leyes, los principios y los mandamientos de su palabra, Dios le sigue amando. Pero le va a disciplinar, sí. Porque la santidad de Dios demanda justicia. Pero aún así, cuando la santidad de Dios demanda justicia, Dios le sigue amando. Cierre sus ojos y damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, Señor, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Nombre que tiene todo poder, nombre Dios de la gloria que es santo, nombre que es perfecto. Señor, te damos gracias porque es por tu gracia que hoy nos hemos congregado a este lugar. Aunque digamos, Dios, en nuestra razón, yo así lo quise, mucho más allá, Señor, es por tu gracia, Padre. Señor, hoy queremos agradecerte por la obra, por el sacrificio en la cruz del Calvario, porque a través de tu palabra, si la escudriñáramos más, podríamos encontrar una revelación extensa y profunda en cuanto a la redención.
Pero hoy hemos podido compartir algo corto pero muy hermoso. Hoy hemos podido ver, Señor, que implica un poquito la redención. Habernos comprado, pero tan solamente no habernos comprado, sino habernos libertado del poder del pecado. Y no tan solamente habernos libertado, Señor, sino haber escrito un certificado donde nos declaras y nos adoptas como hijos. Y podemos sentarnos y estar junto a tu presencia, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque a través de la obra de la redención, Señor, dice tu palabra que yo soy declarado inocente. Y esa inocencia es la que mirarás en Cristo, Señor, para el día que tú vengas, por la vida de cada uno de los que te hemos recibido como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque el haberme adoptado, Señor, implica que tengo derechos, Dios. Y esos derechos están, Señor, relacionados a todo lo que tú has prometido para nuestras vidas como hijos. Por eso quiero agradecerte, Padre, por el derecho de la sanidad. Yo quiero agradecerte por el derecho de la libertad en Cristo Jesús, por el derecho de la restauración, por el derecho de la bendición en Cristo, porque todo es en Cristo, Dios, por tu gracia, amado Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos, Dios eterno. Padre, que tu Espíritu continúe consolidando nuestras vidas. Que tu Espíritu cada día siga santificando más nuestras vidas. Que tu Espíritu, Señor, siga obrando más en nuestras vidas, Dios eterno. Que tu Espíritu nos siga llevando, Padre, a un nivel de pensamiento como hijos de Dios, como aquellos que fueron establecidos en esta tierra para un propósito eterno, Dios. Ya no soy un esclavo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por los cansados, por los debilitados, oro por los que necesitan restauración en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, Dios. Oro por los que han sido quebrantados, Dios, en su salud, para que reciban sanidad, Padre, por el poder de tu palabra. Oro por los que han sido tocados por la crisis, Dios, para que se rompa toda crisis en el nombre de Jesús de Nazaret y venga la bendición en sobreabundancia, Padre. Oro por los que se le han cerrado las puertas, Dios, para que los cerrojos en el nombre de Jesús sean rotos, Padre, y se abran las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos y venga bendición, Padre. Oro por los que se han desanimado en este tiempo para buscarte como en un principio. Oro para que reciban en el nombre de Jesús fortaleza, Dios eterno. Oro por los que luchan en su alma, Padre, con la tentación hacia el pecado, hacia el mundo, Padre, hacia los deseos y placeres del mundo. Oro por ellos que son mis hermanos, Padre, para que sean fortalecidos en el Espíritu, Dios, y caminen como aquellos que son más que vencedores en Cristo Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Padre. Oro por los que están teniendo crisis, Padre, en el matrimonio. Señor, oro para que traigas paz, para que traigas felicidad, para que traigas armonía, Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, para que traigas restauración, Padre. Oro por nuestros jóvenes que están en este lugar, por los hijos nuestros, Dios, que aún no te conocen, Padre, para que la redención llegue a sus vidas, para que la redención nos alcance, Padre. Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, dice tu palabra, y por fe me acojo a ese derecho como hijo y siervo tuyo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo obtenido a través del sacrificio, a través de la redención que es en Cristo Jesús.
temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo tuyo. Yo soy hijo tuyo. Yo soy hijo Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan fuertes aplausos al Dios que vive por los siglos de los siglos?